Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. En las últimas horas, un grave accidente enluta al Ejército Nacional. Un helicóptero de fabricación rusa Mi-17 se estrelló en el sur de Bolívar. 9 militares murieron. Este hecho pone de nuevo en la mesa lo que podría o lo que está pasando al interior de la aviación del Ejército, toda vez que con este accidente ya son 4 hechos trágicos que se han presentado en los últimos 18 meses. Otras 3 aeronaves se han accidentado en este lapso y 17 militares han perdido la vida. ¿Qué es lo que está pasando? Hay posibles fallas en el mantenimiento, hay posibles errores humanos, se debe a factores como el clima o hubo otros hechos que podrían estar causando estas pérdidas de vidas humanas que no solo preocupan a sus familias, al ejército, a las fuerzas militares, sino también al país. Por eso queremos hablar, y nos acompaña esta noche en Sala de Prensa, una persona que conoce muy bien las entrañas, la entraña de la aviación del ejército. Hablamos del general en retiro Luis Javier Rey, quien no solo hizo parte de la aviación del ejército, sino fue uno de sus impulsores y de sus creadores y llegó a ser comandante de esta arma, como se conoce en el Ejército Nacional. General, gracias por estar en Sala de Prensa. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. General, primero que todo, ¿qué podría estar pasando? ¿Por qué en un lapso tan corto, estamos hablando de casi año y medio, se han presentado 4 accidentes de helicópteros de la aviación del Ejército? Sí, es lamentable y lo primero que quisiera expresar son mis condolencias a los familiares, a los amigos, a los compañeros de estos hombres, de estos héroes que han fallecido lamentablemente en estos trágicos accidentes. Este último accidente duele en el alma porque pues son unos hombres que trabajaron conmigo, trabajamos juntos en años anteriores. Entonces, por eso duele, y repito, duele en el alma esto. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, las investigaciones darán sus resultados respectivos, pero lo que uno puede apreciar es que, y lo que uno ha escuchado, y he podido escuchar con la gente que, tanto soldados como suboficiales y oficiales, me han expresado sus sentimientos, es lógicamente una pérdida de proeficiencia. No tanto es lo que se dice del mantenimiento, de que estaban mal mantenidos, no. Porque una aeronave cuando va a salir y es responsabilidad de la misma tripulación, pasa a revista de que esta aeronave esté en buenas condiciones. Yo no le, ahora no se puede descartar, vuelvo a decirlo, todo depende de las investigaciones. Pero no, una aeronave realmente está bien mantenida y nuestros suboficiales, nuestros mecánicos, nuestros técnicos son muy profesionales en eso. Tanto así que el coronel Carvajal, nuestro héroe, que piloto al mando de esta aeronave, el MI-3395, que accidentó en el día de ayer, era un piloto de pruebas, una persona con mucha experiencia. Entonces, puede decir uno que él, más que como un piloto de pruebas, pues sabía cómo estaban las aeronaves. No, son situaciones, son los riesgos, lógicamente, que se corren en estos vuelos. Eh, Podría uno determinar por lo que ha escuchado. Sí, no quiero ser irresponsable en este sentido de definir ya qué pasó, pero normalmente cuando uno lo ve por la experiencia y las vivencias de otros accidentes y de todos estos años de experiencia, puede decir que lo que llamamos los aviadores o los soldados de aviaciones o todos los aviadores, así sean en compañías particulares, fue un CFIP, que fue un vuelo controlado contra el terreno por las malas condiciones del tiempo y lamentablemente pues ocurrió este trágico accidente. Entonces, para responderle básicamente, lo que pienso personalmente es una proeficiencia, ya que se han disminuido las horas de vuelo, no solamente en el equipo de M-17, en el equipo Black Hawk, no, y no solo en el ejército, en todas las Fuerzas Armadas. Mire los aviones CAFIR, los aviones A-37, en cualquier equipo de las fuerzas militares se ha bajado las horas de vuelo por un presupuesto que no se ha dado y no ha sido el adecuado para mantener la cantidad de tripulaciones que formamos en un tiempo y que lógicamente en este momento no la hemos podido mantener.
Discúlpeme, entonces, para aclarar, y para quienes como yo no entendemos muy bien del tema, es a menores horas de vuelo quiere decir que los pilotos vuelan menos tiempo, y al volar menos tiempo quiere decir que pierden o podrían perder, digamos, habilidades o entrenamiento o pericia para el pilotaje de esas aeronaves. Así es, no solamente y no solo los pilotos, la tripulación, o sea, los técnicos que van dentro de las aeronaves y también la gente de mantenimiento, porque lógicamente si tú no vuelas, las aeronaves se van por fases y las fases de mantenimiento van por horas de vuelo. Entonces, si tú bajas en el tiempo que yo tenía la aviación del ejército, volábamos casi 50, 80 horas por aeronave. Prácticamente los pilotos y las tripulaciones se mantenían diariamente en ejercicios, vivían esa experiencia, ese feeling que requiere la destreza de esas tripulaciones, y más en operaciones militares. Entonces, eso se ha venido con el tiempo disminuyendo y llegamos a este tiempo, en estos momentos que ha ocurrido tanto accidente, en que estas aeronaves, y más en el equipo de MI, que se ha afectado por la situación política o estratégica en el mundo, que fueron las sanciones a Rusia, que era quienes nos hacían el mantenimiento de fábrica o mantenimiento IPOC o mantenimiento de tercer nivel, que se redujo y hay aeronaves paradas. Entonces, no solamente es el presupuesto para una mínima cantidad de aeronaves, y para mantener todas esas tripulaciones que se tenían cuando se han pasado a otros equipos, pues lógicamente los pilotos y las tripulaciones expertas ya no vuelan lo que deberían volar. Me dicen el caso de que pueden volar 4 horas al mes, y si al caso en 2 o en 3 meses pueden volver a volar. Entonces, esa experiencia necesaria para este tipo de operaciones se ha reducido sustancialmente en todos los equipos, no ¿Qué solamente en el le, equipo de media. General, obviamente usted por haber hecho parte no solo del ejército, sino la división de asalto aéreo y de la aviación del ejército, pues todavía sigue pues teniendo contactos, muchos amigos y muchos subalternos que en su momento estuvieron con usted, y obviamente usted conocía al coronel que tristemente falleció en este accidente. ¿Qué le dicen esos amigos o esos excompañeros suyos sobre el por qué se redujo drásticamente o se redujeron esas horas de vuelo? ¿Qué está pasando? Bueno, realmente, eh, digamos, en un accidente es una cantidad de errores, es la suma de errores, ¿no? Que empiezan desde el punto de vista estratégico. Entonces, al ejército no estar, que en la aviación del ejército apoya a esas tropas en tierra. Al no haber suficientes operaciones, al no haber suficiente despliegue de personal en tierra, lógicamente el requerimiento de las aeronaves se reduce, ¿cierto? El requerimiento de apoyo a aeronaves se reduce. Y las pocas horas que se dan de acuerdo al presupuesto, el presupuesto ha disminuido. Bien sabes que entrando este gobierno se redujo en 800.000 millones el presupuesto del Ministerio de la Defensa. Entonces, esas horas que hay para entrenamiento, o esas horas que se producen por el mantenimiento, perdón, eh, no se van para operaciones, se reducen las horas de entrenamiento, se afecta el entrenamiento, y las pocas horas que quedan para operaciones se tienen que dividir entre muchas tripulaciones. Y eso incide en la proeficiencia y en lo que manifiesto yo en la proeficiencia de las tripulaciones para atender unas operaciones de riesgo como son todas las operaciones que se ejecutan a lo largo y ancho del país. General, y eso no es una contradicción porque no nos digamos mentiras. El conflicto se ha recrudecido. Pues cuando terminan los diálogos con las FARC sí se presentaron, digamos, unas disminuciones o una disminución importante, digamos, en tomas guerrilleras a poblaciones y hechos de esta índole. Pero no es mentira y es una realidad que en muchas regiones del país, sobre todo en Nariño, en el Valle y en otras regiones, se ha recrudecido la lucha o digamos los problemas de orden público, ya no solo con el ELN, sino ahora con las disidencias de las FARC, ahora el tema de la nueva Marquetalia, incluso también con el llamado Clan del Golfo. Esto no tiene como una contradicción en que en lugar de sostener ese presupuesto, pues ahora lo estén reduciendo cuando en muchas regiones están clamando a gritos por seguridad. Correcto, pero así es, lamentablemente así es. Y a menor presupuesto, a la reducción de
de presupuesto para el mantenimiento, pues lógicamente no se producen las horas que requieren las tropas y que lógicamente se requieren para también mantener la proficiencia de las aeronaves. Así Una- es, do- esa dos, es la realidad. dos preguntas rápidas, general. La primera, ¿por qué estos helicópteros rusos son tan importantes para el ejército? ¿Por qué estas aeronaves? Alguna vez le escuché yo algún comentario, un piloto que decía que eran como los Jeep Willys del aire, los Jeepaos del aire. ¿Por qué estas aeronaves son tan importantes, estos helicópteros rusos? A ver, cuando se reactivaba la aviación del ejército para los años 95, se pensaba realmente un ejército debe contar, y unas fuerzas armadas, deben contar con aeronaves de tres tipos. El helicóptero liviano, por el costo, es un helicóptero para comando y control. Los helicópteros medianos, tipo el Black Hawk, que son para helicópteros para el asalto aéreo, para operaciones de asalto aéreo, de maniobra aérea del ejército, de un ejército moderno. Y helicópteros pesados, que es para el transporte de carga y volumen de carga para abastecer las tropas, y no solamente para abastecer las tropas, sino para ayuda humanitaria, para ayuda al pueblo, que en eso han participado los MI. Entonces, estos helicópteros, aun cuando no están catalogados como un helicóptero pesado, Colombia no tenía el presupuesto para comprar un helicóptero Chinook, que son de helicópteros ya considerados pesados. Entonces se decidió comprar este helicóptero mediano, pero adaptarlo a las misiones de abastecimiento, de sostenimiento de las operaciones y de capacidad, digamos, logística del ejército para las tropas y también para el apoyo a las comunidades a lo largo y ancho del país, repito. Ese helicóptero es esencial para nuestro abastecimiento, para la atención de desastres, para el apoyo en carga y en volumen de carga a todas nuestras tropas y para la capacidad de levantamiento de carga. Con este helicóptero se le puede levantar un obús de 155 milímetros. Se transporta la artillería. Entonces, este helicóptero MI llegó a ser esencial para el ejército durante todos estos años de conflicto que hemos vivido y de la misma reactivación de la aviación del ejército hasta este momento. Lamentablemente, repito, las circunstancias políticas y estratégicas en el mundo por la guerra de Rusia y Ucrania han afectado el mantenimiento de fábrica, no el mantenimiento de línea o intermedio, sino de fábrica que le venía haciendo Rusia, porque realmente Rusia es el país que produjo y produce estas aeronaves. Pero general, y recordémosle a la audiencia, a quienes nos ven a esta hora, de los aproximadamente 28 o 30 helicópteros Mi-17 o estos helicópteros rusos, hay 20 en tierra porque ya cumplieron su tiempo de vuelo y aproximadamente estaban volando entre 8 y 10 a los que todavía le faltan horas de vuelo. Pero es que si no se le hace ese mantenimiento, ¿qué podría pasar con estas aeronaves? ¿Se pierden o todavía hay tiempo para recuperarlas? Y si eso se hace, ¿eso cuánto tiempo podría tomar? Porque realmente sí hacen falta. Claro que sí. Mire, desde el 2004, los se compraron en el 95, pero nuevamente desde el 2004 se hizo un contrato de gobierno con Rusia para el sostenimiento de mantenimiento de fábrica o tipo de estas aeronaves. Se cumplió hasta el 2021 y desde el 2021 hacia acá no se ha vuelto a hacer mantenimiento tipo. El mantenimiento de 2.000 horas, el mantenimiento overhaul, la transferencia de tecnología que se le está dando al ejército. A partir de ese momento habían 21 aeronaves y ya hay en depósito o en preservación, que es una fase tipo de mantenimiento, digámoslo así, eh, porque realmente estaban llegando a las fases de 2.000 horas, 2.500 horas, donde no se podía contratar y no se pudo contratar y no se ha podido contratar con las fábricas rusas para esta extensión de este mantenimiento. Entonces ya van 11 aeronaves, de las cuales de 21, 11 aeronaves en tierra o en preservación, y nos quedan 8 aeronaves. Bueno, este accidentado menos, ya van 2 de esa época que se han perdido. Realmente quedan 7 aeronaves. Este helicóptero cumplía 5.000 horas, ahora le faltaban 300 horas para entrar a la fase de mantenimiento overhaul de fábrica. Por lo tanto, ya quedaba en preservación. Y eso se hacía hasta cuando, lógicamente, pasaran las sanciones a Rusia,
y se pudiera nuevamente volver a habilitar una compañía que pudiera hacer este mantenimiento de tercer nivel. El resto del mantenimiento, el primer nivel, el segundo nivel, se hace y se hace en forma excelente por nuestros mecánicos. La recomendación que se ha pasado hace tiempo era, aparte de por preservarlos, lograr que desde 2022 acá se transfiriera eso a una compañía colombiana, porque hay compañías colombianas que hacen mantenimiento de MI civiles, pero prácticamente es el mismo mantenimiento, y o se le pidiera a Estados Unidos que nos diera un aval para que una compañía extranjera pudiera hacer ese mantenimiento, porque, repito, este helicóptero no es esencial para el ejército, para las tropas, para toda la gente que está en tierra, policía, etcétera, infantería marina, pero General, también para la población civil. claro, está bien, pero está bien, estamos hablando ya de que sí hay claramente unos temas de mantenimiento que no se ha podido realizar. Usted bien dice que son aproximadamente 20, 21 helicópteros y que quedarían más o menos 7 habilitados para volar en los próximos meses. Pero aquí también surge otra pregunta general, y discúlpeme se la hago. ¿No será también que posiblemente algunos de estos accidentes y todos estos problemas que se han podido presentar también pueden obedecer, ni más faltaba, no lo estoy asegurando, sino simplemente lo digo, también a fallas humanas? A fallas humanas, claro, claro. Por eso te decía, mira, en los accidentes aéreos, el 90-91% de los accidentes aéreos se deben al factor humano, pero no siempre el factor humano es de las tripulaciones, porque hay factor humano implícito en las decisiones incluso de la contratación, que no se hace a tiempo, que se hace mal, eh, que no se hace buen mantenimiento, no hace buena logística. O sea, al final el piloto es el factor humano principal, ¿cierto? Porque es el que toma la decisión de si vuela o no vuela. Y eso hay que investigarlo muy bien, a ver qué está pasando, cuál es el nivel de riesgo que se está manejando en la aviación del ejército y en todas las fuerzas. Pero repito, todo incide en que hay una reducción de horas con bastantes tripulaciones que no se han podido traspasar a otros equipos, y que esas pocas horas que se dan para el mantenimiento tienen que intercambiársela entre 5, 10, 15 tripulaciones, pero las cuales solamente pueden volar pocas horas. Entonces se pierde la proeficiencia y la capacidad obtenida a través de muchos años de lucha y sacrificio, y también con pérdidas humanas. General, aquí entraríamos en dos terrenos que no tendrían opción, o una de dos: tratar de hacer un contrato nuevo para reparar estos helicópteros o darlos por perdidos, que no sería el ideal porque tengo entendido que si se hacen las reparaciones, estos helicópteros podrían tener más años de vida. O dos, arrancar un nuevo proceso para comprar nuevas aeronaves, pero creo que lo segundo podría salir muchísimo más costoso. ¿Usted qué cree que se debería hacer? Lo más fácil y que le conviene al país, lógicamente, es lograr, repito, un aval con Estados Unidos, que es el que mantiene sanciones a Rusia, ¿cierto? Por la guerra, y lograr un waiver, como lo dicen los americanos, para que una compañía colombiana o una compañía extranjera pueda hacerle mantenimiento a esos helicópteros bajo el control de los Estados Unidos por las sanciones que hay hacia Rusia por la guerra entre Rusia y Ucrania. Eh, hay helicópteros, por ejemplo, civiles en Colombia, MI, que vuelan para el Departamento de Estado en misiones de erradicación de cultivos ilícitos, ¿ya? Entonces, uno dice, ¿por qué no hacer una gestión ante el gobierno de Estados Unidos para lograr que esas aeronaves puedan volar en misiones humanitarias, tanto para el ejército como para la población civil? Entonces, hacer un mantenimiento es lo más fácil, ¿correcto? Y lo otro, cambiar el equipo, pues es más costoso para el país. General, Acuérdense que pero Estados Unidos nos ofrecía $300 millones en equipo Black Hawk por los MI, pero no, políticamente no se pudo porque estos helicópteros Estados Unidos los quería mandar a Ucrania. general, pero hay que decirlo con, no sé, con preocupación, que estaríamos en manos entonces de una decisión política, como siempre suele suceder. Esto no es de ahora, esto es desde hace muchos años. Y si esa decisión Así es. política no se da, entonces, digamos, estaríamos en serios problemas, porque no nos digamos mentiras, la aviación del ejército es muy importante, tanto como la misma Fuerza Aérea Colombiana o la Armada Nacional. Es decir, son aeronaves que no solo se utilizan, digamos, para el conflicto, sino que llevan ayudas, transportan
alimentos, transportan muchas veces personas de la comunidad que se enferman. O dos, cuando hubo los incendios recientes en todo el país, los CMI participaron con estos dispositivos para lanzar Pan grandes vivo que cantidades de agua. Entonces, el pues tema van es vivo que político y eso es preocupante entonces, mira, general. el tema es político, pero es de decisiones. Y realmente a veces, repito, esto, los errores son, los accidentes se presentan en una cadena de error. Y las cadenas de errores empiezan, en este caso, desde la parte política, porque se puede tomar una acción de hablar con Estados Unidos, mirar o sacar un waiver, una autorización de Estados Unidos para hacer el mantenimiento, hacerlo con una compañía colombiana, pero son decisiones de gente que tiene que tomar acción para que no vuelvan a ocurrir muertes y lamentar muertes como en este caso y perder más equipos que son esenciales para el país y vitales para el país. Y no solamente el ejército, de toda la fuerza. Mira la situación de los CAFIR en la Fuerza Aérea, ¿correcto? Y mírenla en las otras aeronaves. Entonces, toma decisiones en el momento oportuno que lógicamente nos evitan que sigamos perdiendo vidas humanas tan importantes y tan necesarias para el país. General, algunas personas tienen serias dudas y quiero que me responda muy concretamente. El MI-17 es un buen helicóptero y los que están volando, no, obviamente los que todavía tienen horas de vuelo, son aeronaves confiables porque hay personas que tienen dudas. Incluso esta mañana un familiar de uno de los oficiales que perdió la vida en este accidente del sur de Bolívar decía que el militar le había dicho que tenía mucho temor cuando le tocaba operar un MI porque tenía preocupaciones por el mantenimiento. Eso nos dijo el padre de uno de los militares que murió. ¿Sí son aeronaves Claro, confiables, general? son aeronaves muy confiables. Ninguna aeronave sale a vuelo sin un debido mantenimiento. Son aeronaves muy confiables. Mira, el equipo M17 hasta que se dejó de hacer el contrato tenía el 75 al 80% de disponibilidad operacional, mejor que los equipos incluso americanos, que es Black Hawk. Eh, esta aeronave es muy confiable. El padre del señor mayor que fue el que habló tiene razón en el sentido de que estaba faltando dinero para el mantenimiento o no se estaba manteniendo bien porque el equipo estaba quedando paralizado. Y realmente estos 7 helicópteros, si no estoy mal, a diciembre, si no se les hace un mantenimiento de tercer nivel, tipo de fábrica, ya sea contratado con alguna firma colombiana o contratado con otras compañías, van a quedar en tierra y todo el equipo, 20 helicópteros o 19 que ya quedan de los 21 que eran hace 3 años, van a quedar en tierra, perdiendo Colombia una gran capacidad en este tipo de operaciones de movimiento aéreo o de movilidad aérea o de apoyo humanitario. Pues bueno, general, muchísimas gracias por haber participado en sala de prensa y yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para que usted pues le hiciera un llamado, porque pues sí, yo sí creo que usted es de las personas que más autoridad tienen para hablar de este tema, porque vuelvo e insisto, usted fue uno de los partícipes en la creación de la División de Asalto Aéreo del Ejército, en la aviación del Ejército. ¿Usted qué mensaje rápidamente le daría al gobierno nacional sobre esta situación tan delicada? Porque el panorama, obviamente mucho más por la dolorosa pérdida de estas vidas que a todos, pues todos lamentamos, no solo sus familias, sino el país, y obviamente para los compañeros de estos militares fallecidos, es una situación que preocupa. ¿Usted qué mensaje le daría al gobierno? Bueno, que escuchen, necesariamente que escuchen a los comandantes de las fuerzas, de las aviaciones, en este caso hablando de aviación, por hablar de esta capacidad, es una capacidad que se adquirió con muchos años de esfuerzo y dedicación y de muchas pérdidas, porque a volar se aprende volando y lógicamente con el sacrificio de muchos hombres, pero que escuchen a estos hombres, que ellos saben lo que tienen que hacer, que se le dé el presupuesto necesario para poder sacar estas aeronaves adelante, las que tenemos, que las que hay que cambiarlas, como el CAFIR en la Fuerza Aérea, y en el equipo de M17, pues que se busquen los modos políticos o la forma política para poder obtener que se le haga el mantenimiento pronto a estas aeronaves de tercer nivel, mantenimiento de tercer nivel de fábrica, con el fin de poder esas aeronaves que nos costaron mucho a los colombianos y que nos cuestan mucho a los colombianos, y no podemos seguir o alquilar aeronaves, teniendo aeronaves ahí en depósito o en preservación,
cuando tenemos las aeronaves y las capacidades para hacerlo, y que confíen en los soldados y en los soldados aviadores y en las fuerzas armadas, que lo sabemos hacer, pero necesitamos el apoyo para poder hacerle el mantenimiento, hacer el entrenamiento, mantener la proeficiencia de nuestros hombres, no solamente de pilotos, tripulaciones, y también de mecánicos, para mantener lógicamente las capacidades que le sirven al país, no solo para un combate, sino también para atender todas las situaciones humanitarias que se nos pueden presentar a Colombia y en la región. Pues este es el llamado, insisto, de uno de los ex oficiales y general en retiro que más conocen del tema, el general Luis Javier Rey. General, muchísimas gracias, y ojalá el gobierno nacional y las personas que tienen a su cargo, que pueden tomar decisiones importantes para empezar a mirar qué es lo que está pasando y hacer auditorías y todo lo que se quiera, pero que se tomen decisiones, porque recordemos, acciones, porque esto que acaba de pasar obviamente llama mucho la atención, es muy doloroso, pero más aún que sean 4 accidentes, como habíamos dicho al comienzo, en tan solo año y medio. Muchísimas gracias, general, y gracias general, y gracias a ustedes por habernos acompañado en Sala de Prensa, y los dejamos con toda la programación de Caracol Ahora. Buenas noches.